Buenos días y bienvenidos a este webinar formativo de Introducción al Diseño con CLT, donde os vamos a presentar los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de diseñar proyectos en madera. En primer lugar, os queríamos recordar los tiempos con los que vamos a trabajar en el webinar. La idea es que dure en torno a 1 hora. Los primeros 45 minutos serán la presentación y queremos reservar los últimos 15 minutos para las preguntas que tengáis. Como podéis ver, hay un chat a la derecha, ahí podéis ir dejando vuestras preguntas. Si os van surgiendo a lo largo de la presentación ya las podéis ir dejando, si no ya en los últimos 15 minutos. Os quería recordar que la sesión está siendo grabada, con lo cual todos vosotros recibiréis un vídeo a lo largo de esta semana con toda la sesión grabada por si queréis volver a verla. Y simplemente recordaros que para el buen funcionamiento del webinar es necesario que mantengáis micro y cámara apagados a lo largo de la sesión para que todo funcione mejor técnicamente y que hagáis las preguntas a través del chat. Y ya empezamos y os presento al ponente que tenemos hoy en este webinar, mi compañero Manuel Lobo. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Bien, pues os presento un poco a mi compañero Manuel para que lo conozcáis. Manuel es arquitecto técnico y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Es miembro del equipo de consultoría técnica de FINSA. Lleva ya 7 años con nosotros en FINSA trabajando en materiales para estructuras de madera. Es Passive House Designer y su experiencia anterior es como jefe de obra durante varios años. Y bueno, ya sin más, le doy la palabra a mi compañero Manuel para empezar con el webinar. Gracias. Muchas gracias, Eva. Pues voy a presentar y vamos a comenzar, porque yo no sé cómo andaré de tiempo. Estas cosas es muy difícil planificarlas y vamos a ello. Imagino que está cargando. ¿Me podéis confirmar que se ve? Sí, se ve perfectamente, Manuel. Vale, perfectamente. A ver, pues Sí, sí. voy a poner un marcador aquí. Bueno, pues lo primero deciros, daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por querer asistir y querer aprender un poquito sobre madera contralaminada, de cómo se diseña y cómo se puede trabajar con ella. Un poco el objetivo cuando buscáis por ahí información en estructura de madera contralaminada, siempre la que encontráis por ahí estaba muy enfocada al cálculo de estructuras. Cuando luego la realidad que me encuentro en mi día a día del trabajo es que al final los arquitectos, la mayoría de las veces, no hacen el cálculo de estructuras, pero sí necesitan tener unos conceptos muy claros de qué tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura con madera. No es que sea más complicado o menos complicado que hacerlo con acero o con hormigón, pero yo creo que de todos es conocido que la madera es el material de estructuras grandes conocido a nivel formativo en todas las escuelas de arquitectura, ingeniería, aparejadores en toda España, y cuando un arquitecto que no se ha formado, que se enfrenta a su primer proyecto con madera, pues le cuesta arrancar y hay ciertas cosas pues que no sabe por dónde empezar. Yo espero con este webinar pues dejaros algunas cosas más claras, quitar a muchos de los miedos que hay a trabajar con madera y que, ya os digo, sin entrar en parte de cálculos y daros algunas herramientas pues para que podáis hacer algún predimensionado sencillo, básico, podéis ver alguna cosilla para poder diseñar con madera y que no cumpla no solo a nivel estructural, sino también todo el código técnico en lo referente a ahorro energético, prevención de humedades, protección acústica y protección frente al fuego. Entonces, yendo con ellos, simplemente contaros quiénes somos en FINSA. En FINSA somos una empresa del sector forestal en la que nos gusta estar a lo largo de toda la cadena de valor de la madera, desde el recurso natural, desde lo que es la propia extracción de madera, pues ya sea en monte o incluso reciclada para nuestras fábricas de tablero. A través de esta industria y mediante la logística conectemos con los diferentes canales que hay en el mercado, tanto el canal de los grandes industriales que fabrican elementos con nuestros productos, la distribución para que llegue a todos los lados posibles y, por supuesto, con el diseño y con el hábitat, porque al final no tiene nada de esto tiene sentido si al final nuestros productos no llegan al hábitat y no somos capaces de acercar un recurso natural como es la madera, como son los bosques,
al hábitat en el que estamos. Seguramente todos tengamos una mesa cerca donde está hecha con madera, ya sea un tablero aglomerado de fibras, madera maciza, etcétera, y en Finsa queremos estar en esa parte, pues conectar lo que es el recurso natural con el hábitat. Entonces, siguiendo, tenía preparado un pequeño guión para empezar y que tengamos claro qué es las cosas que quiero tratar en este webinar de esta introducción al diseño con CLT. Y la primera es un poco introductoria, es los que yo considero los 3 vectores claves para trabajar con CLT, para animarnos a trabajar con estructura de madera en nuestros proyectos. Luego pues vamos a hablar un poco por encima, imagino que casi todos ya lo conocéis, sabéis en qué consiste, pues qué es el CLT y cuáles son los usos estructurales más habituales. Luego, pues seguiremos con algunas cuestiones previas al proyecto que habrá que definir, habrá que tener claro, pues, por qué queremos trabajar con madera, cómo vamos a trabajar, pues, qué tipo de agentes son los que intervienen, para luego pasar a ese diseño preliminar, ese proyecto básico, y después en el proyecto de ejecución que tenemos que tener en cuenta también a la hora de diseñar nuestro edificio con CLT. Bueno, pues, comenzando pues, con los vectores para trabajar con CLT. En mi opinión, yo creo que hay 3 vectores muy claros que nos hacen trabajar con CLT y en un sector como el nuestro, que es el de la construcción. El primero es el de la digitalización. Este primer gráfico que tenéis aquí es de un informe de McKinsey, donde habla de la digitalización de diferentes sectores. La construcción estamos aquí abajo. Hay algo de digitalización en el uso, en los proyectos, pues ya estamos algo digitalizados y poquito más. En el resto estamos casi al nivel de la agricultura, a nivel de digitalización. Entonces, trabajar con CLT implica que vamos a trabajar de una manera, como luego veremos aquí, industrializada, donde esta manera de trabajar industrializada va a provocar que tengamos que trabajar con gemelos digitales, con modelos digitales que permitan una interacción entre el gemelo digital y una máquina para luego industrializar todas las piezas y componentes que lleva ese CLT. En ese sentido, pues trabajar con madera se lleva muchos años, el que esté un poco más cercano al mundo de la madera sabrá que cuando trabajas con madera estás trabajando siempre de manera industrializada, que al final cuando tienes una viga laminada de madera, pues va mecanizada, lleva puestos donde van las uniones, como van los herrajes y lleva cualquier tipo de mecanizado que se le vaya a hacer, lo trae de fábrica. Con CLT va a ser igual, vamos a trabajar con una serie de paneles y en el que el diseño vamos a decir qué dimensión va a tener cada panel, qué ancho, qué largo, qué espesor y los mecanizados correspondientes, no solo para adecuarnos a la geometría del edificio, sino si tenemos previsto pues algún paso de instalaciones, algún hueco que lleve, mecanizados para las uniones. Entonces, todo eso previamente hay que trabajarlo digitalmente, ¿vale? A nivel de proyecto primero básico, ejecución, hasta llegar a los planos de fabricación. Todo se hace en un entorno digital mediante programas pues, de BIM, que no es lo que hablar de BIM, pero a través de BIM es de lo que vamos a conseguir llegar a esa interacción con las máquinas de control numérico para sacar los paneles. Muy ligado, industrialización. Esto igual, esto es un gráfico de el valor añadido por hora trabajada a precios constantes de 1947. La construcción es la línea amarilla que viene por aquí, pues tuvo un pequeño incremento de producción hasta los años 70 y luego ha ido decayendo hasta el 2010. Nadie puede negar que la construcción es un trabajo muy intensivo en mano de obra. Son trabajos ciertamente muy básicos, donde no requieren una gran formación, donde en momentos de boom ha traído mucha mano de obra, pues con poca especialización, pero que era donde podía entrar mucha mano de obra. Si comparamos con la primera curva, que es la de agricultura, pues vemos que su productividad por mano de obra se ha incrementado exponencialmente. Tenemos un ejemplo muy bueno en nuestro país, en Almería. Todos esos mares de plástico de invernaderos ha conseguido incrementar la productividad de la mano de obra muy por encima. La fabricación la tenemos por aquí, pues el retail. Solo la minería se parece un poco a la construcción y yo creo que la industrialización tenemos que conseguir ya entre todos los agentes, colaborando pues con diferentes sistemas, ya sea con CLT en este caso, de estructuras industrializadas, con gente que haga componentes 2D, componentes como pueden ser baños o cocinas industrializados, módulos 3D, ya sea con madera, con otro material, debemos trabajar en conjunto para conseguir que la industrialización de la construcción sea un hecho. Y el tercero, y también relevante, es la descarbonización. Parece ahora que con el COVID parece que nos hemos olvidado que tenemos un entorno industrial muy contaminado. Todos hemos visto cuando nos hemos quedado en casa, los coches no han salido de grandes ciudades donde la contaminación ha bajado salvajemente, pero
todos sabemos que esto se va a recuperar, vamos a volver a ciertas costumbres parecidas a las de antes y tenemos que seguir trabajando en descarbonizar y en trabajar por el medio ambiente. Este gráfico que veis ahí es el CO2 almacenado por tonelada de producto. Pues, evidentemente el acero es el que se lleva la palma, la cerámica y el hormigón pues tienen menor huella de carbono que el acero, pero sigue siendo positiva. Y la madera es el único material que en el entorno de una escala humana somos capaces de que tenga CO2 negativo. ¿Vale? Consideramos desde que ese árbol es cultivado, es plantado, se va a aprovechar a esos 15, 20 años de vida hasta que se va a cortar en ese bosque forestalmente bien gestionado y pudiendo estar certificado PFC o FSC, y ese carbono almacenado lo vamos a tener en nuestro edificio. ¿Vale? Ese carbono biogénico lo vamos a tener ahí. Con lo cual, pues incluso aunque no considerásemos ese carbono biogénico, la huella de carbono de construir un edificio con madera es bastante menor. Tengo alguna comparativa de un forjado de CLT con un forjado de chapa colaborante y la verdad es que sale como la mitad, y si ya comparamos el peso, ya es bastante más. En esto se ve la tendencia que hay a nivel de la producción mundial a nivel de CLT. La gráfica de inferior es la centroeuropea, es la de Austria, Alemania, República Checa. El resto de Europa pues, se incorporó un poco más tarde, alrededor de 2016, y ya en el resto del mundo pues, en el 2019. Esa es la previsión. Ahí están pues, los que considero los mayores fabricantes de CLT a nivel europeo, como pues, el Binde, Horst, KLH o Stora Enso, un productor nacional que ya tenemos, que es Egoin. Y aquí pues tenemos Silonor, que es bajo la marca en la que Finsa va a producir CLT. ¿Vale? Al final, el objetivo que tenemos con este webinar que tenemos en Finsa, pues más o menos este gráfico de aquí es del total que se construye en España, pues ese piquito naranja es lo que se hace con madera, ya sea con CLT, ya sea con entramado. Nuestro objetivo es que al final pues podamos incrementar ese porcentaje de consumo de madera en la construcción, en las estructuras, pues para mejorar la digitalización, la industrialización y la descarbonización. Y bueno, y hablando ya un poco del material, viendo esos tres vectores por los que nos lleva a trabajar con CLT que decíamos, vamos a ver un poco el material. Todos sabemos que partimos de madera en nuestra materia prima base, y la madera como tal, pues sabemos que es un material diferente a otros, que es un material que es heterogéneo, que tiene diferentes, en función del corte que hagamos a la madera, va a tener diferentes direcciones de trabajo. Y eso es lo que ha hecho muchas veces, pues que con esos límites que tenemos de direccionalidad, de longitud de troncos, de secciones, pues hayamos podido abandonar la madera en un momento dado a la hora de construir, cuando la madera ha sido un material que siempre ha estado con nosotros. De hecho, medio centro de Madrid está hecho con madera, sigue en pie, y salvo las catástrofes que se han hecho por ahí de añadir baños, de no tener cuidado, de malos mantenimientos, los edificios que han estado cuidados y mantenidos siguen estando ahí. No en vano, pues hay edificios con madera en el mundo que tienen más de 1000 años. ¿Qué se hace con el CLT? Pues aprovechar las diferentes propiedades que tiene la madera para ir haciendo tableros en lo que hemos contralaminado. Vamos a ir cogiendo tablas de madera en el mismo sentido, vamos a hacer tableros alistonados, y esos tableros alistonados los vamos a unir de forma contrapeada unos con otros para hacer esos paneles mucho más estables, para poder trabajar con madera de manera industrializada. Deciros que siempre el CLT está compuesto siempre por capas impares de tableros, 3, 5, 7 capas suele ser lo habitual. Eso es lo que decía. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que esos paneles pueden venir de muchas dimensiones. Pues viendo los diferentes fabricantes europeos, se suelen fabricar en largos desde 12 a 22 metros, en anchos desde 1,25 hasta 3,50, y de espesores desde 60 a 340 milímetros. ¿Vale? Hay una prensa en Estados Unidos, la de Caterra, que llega a 4 metros de ancho, que es bastante mayor. Pero más o menos lo que podéis encontrar en casi todos los fabricantes europeos son este rango de dimensiones. ¿Y esto para qué hay que tenerlo en cuenta? Luego lo veremos, porque ese largo, ese ancho máximo que tengamos de paneles nos van a hacer pues, que a la hora de optimizar el proyecto tengamos que tenerlo en cuenta para saber cómo tienen que ser los paneles máximos, mínimos, y cómo hacer todo el tema de despieces, huecos que podamos encontrar en el proyecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Pues estos paneles, si los ponemos horizontales, vamos a tener forjados, vamos a tener plantas de pisos. Si están inclinados, pueden ser
cubiertas, losas de escaleras, y en verticales pues básicamente van a ser muros. Luego ya depende si lo ponemos en la misma dirección en la vertical, la dirección principal del panel, pues estará trabajando puramente a compresión, y tenemos la opción también de ponerlos con la dirección principal transversales, con lo cual estamos trabajando como una viga de gran canto, con lo cual podemos aprovechar muy bien las propiedades mecánicas del CLT para poder hacer cosas un poco diferentes en arquitectura o poder solventar algunas cosas que con madera son más complicadas si trabajamos simplemente con elementos más lineales como son vigas y pilares. Aquí lo veis un poco con las direcciones. Cuando trabajamos con capas impares siempre vamos a tener una dirección principal de trabajo, que es como básicamente vamos a trabajar cuando trabajamos a flexión, un panel que está bien apoyado, y las capas impares en sentido longitudinal de la luz del vano. Pero claro, también puede trabajar al revés. Evidentemente las prestaciones mecánicas van a ser diferentes, pero también puede trabajar. Esto hace que al final pues, pueda trabajar en modo de losa bidireccional. No siempre, y habrá que ver en qué forma podemos hacer que trabaje, pero se puede hacer. En muros igual, pues tenemos el ejemplo de aquí donde tenemos el muro con la dirección principal vertical y paralela a la dirección de la carga, con lo cual va a ser un muro trabajando en compresión, pero lo que os decía que al final podemos tener un muro que esté simplemente con dos apoyos, colocar el panel con la dirección principal perpendicular a las cargas, y en vez de trabajar a compresión ya tenemos un panel trabajando a flexión completamente, con lo cual nos va a permitir, pues jugando que al final vamos a panelizar, pues vamos a tener pues, las luces que tenemos habituales de 2,5 metros, 3 metros, pues son vigas pues ya que te van a permitir soportar a ciertas cargas y hacer cosas curiosas, como decía antes. Entonces, una vez que sabemos un poco cómo vamos a poder usar los paneles, en vertical, horizontal, inclinado, pues una serie de cuestiones previas a la hora de hacer un proyecto con CLT. Y el primero es, pues, saber cuáles son los objetivos globales del proyecto. Un poco es también, pues, saber qué es lo que queremos conseguir usando CLT. Pues, si un factor clave es que queremos trabajar por industrializar la construcción y que nuestro proyecto esté hecho de manera más industrial. Si queremos hacer una estructura que sea más ligera, porque el CLT, su densidad está en torno a los 500 kilos metro cúbico, comparado con un hormigón, con un acero, podemos conseguir estructuras mucho más ligeras, igual de sólidas y resistentes. Cuando tenemos un suelo deficiente o tenemos algún tipo de problema en el suelo, puede venirnos muy bien o para ahorrarnos en cimentación. Si ya que estamos trabajando con proyectos industrializados, lo que queremos es una reducción de plazos. Pues evidentemente, pues una estructura de CLT comparado con una estructura tradicional de hormigón, pues vamos a reducir sustancialmente los plazos. O si resulta que tenemos una parcela de obra muy constreñida, no tenemos sitio para dejar la armadura cuando nos llega, para poner la bomba de hormigón, simplemente tenemos un pequeño espacio para acopio y nos interesa pues que todos esos paneles de CLT nos vengan justo a la hora de montar y podamos planificar muy bien toda la zona de acopios cuando tengamos más espacio. O que tenemos un objetivo, pues, digamos, de reducir la huella de carbono del proceso constructivo, que esté en nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra forma de hacer arquitectura y de construir y de hacer promociones, y queramos, pues, justificar que queremos hacer proyectos más eficientes y con menos consumo de CO2 en el proceso constructivo, ya que ya tenemos que hacer edificios de consumo casi nulo en el uso, pues el siguiente foco de consumo de CO2 en el proceso constructivo es precisamente en lo que va incorporado los materiales. O pues simplemente queremos apoyar la economía de zonas rurales y evitar la despoblación. Pues lo que decíamos, al final pues los árboles pues no nos crecen aquí al lado de las ciudades. Es como decíamos antes el ejemplo de la agricultura. La gran factoría productiva de alimentos vegetales lo tenemos en Almería. Pues aquí igual, en España tenemos amplias zonas forestales, pues Galicia, Soria, País Vasco, Asturias, en la zona norte de Madrid también hay algo. Por decir otras menos conocidas, la serranía de Cuenca, la serranía en la zona entre Albacete y Jaén, tenemos grandes masas forestales de madera de calidad para poder hacer madera estructural, que simplemente ahora no aprovechamos porque no hay donde incorporarlo y no tenemos esa estructura industrial para usarlo, pero si conseguimos que se incremente ese consumo de madera, pues vamos a hacer que al final tengamos que conseguir más materia prima, gestionarla adecuadamente y poder dar trabajo y una justificación a esas zonas rurales, esos pueblecitos que están muy vinculados al bosque, al monte y que puedan seguir y evitar que la gente tenga que salir de allí porque no tenga un futuro donde estar. Y hay mucha gente que dirá, oye, pues con la madera también se consiguen mejores prestaciones ambientales. Pues
un poco el acercamiento del Passive House con la madera estaba muy claro porque se conseguían altas prestaciones energéticas con madera y con otros materiales costaba un poco más. Pero ya que entiendo que la madera eso no tiene que ser la excusa, porque al final las prestaciones del edificio tienen que ser las que decíamos que sean. Podemos coger ir a un edificio de prestaciones muy altas, casi Passive House, o podemos decir, yo voy a cumplir el código técnico en su justa medida y tenemos que poder ser capaces de hacer proyectos con las dos. Que evidentemente con madera vamos a poder conseguir prestaciones mejores a igualdad de, prestaciones mejores a igualdad de espesor y demás. Bueno, pues, pero no tiene, yo entiendo que no tiene que ser la justificación, porque con otros materiales hay gente que está haciendo viviendas de alta eficiencia energética con A+, Passive House, con sistemas, con materiales tradicionales, con cerámicos, con hormigón, con lo cual no debe ser la excusa para trabajarlo. Y luego aparte pues tenemos, ya trabajando en el proyecto, tenemos que definir el modelo con el que vamos a hacer el proyecto en su conjunto. Cuando trabajamos con sistemas industrializados, no podemos dejar parte a la improvisación en la obra. Todos conocemos el ejemplo de que del proyecto hay que hacerlo muy rápido, donde se dejan cosas que, bueno, ya en obra ya lo defino. Cuando trabajamos con estructuras industrializadas, donde cuando estamos ya en mitad de la obra, estamos haciendo los planos de fabricación, donde vamos a definir hasta el último taladro que tiene que llevar un panel, tenemos que tener muy bien definido cómo va a ser la obra, porque luego hacer modificaciones nos van a implicar, pues, sobre todo, incomodidades, tener que repensar ciertas cosas y todo lo que vamos a ganar con el ahorro de costes, con industrialización, lo vamos a perder. Entonces, tenemos que definir muy bien quiénes son los agentes que van a intervenir en el proyecto. Aquí, como todo, colaboración. Si sabemos ya qué estudia arquitectura, con qué ingeniería va a calcular la estructura, con qué fabricante o fabricantes queremos trabajar el panel de CLT, si ya sabemos incluso con qué empresa montadora de la estructura van a trabajar y sabemos qué constructora, pues va a ser mejor porque se va a poder trabajar sobre un modelo BIM, un gemelo digital del edificio en la fase de proyecto y establecer todas las interferencias, todas las problemáticas, definir todos los puntos que tenemos que cumplir con cada panel de madera y nos va a ahorrar luego muchos disgustos y muchas molestias en obra. También pues nos va a permitir pues delimitar ese coste objetivo para el proyecto, ¿vale? Y tenemos que tener también muy claro cómo vas a trabajar en ese modo colaborativo. Pues si vamos a tener un BIM abierto para todos o resulta pues que el estudio de arquitectura tiene muy implantado BIM con su método y no le gusta abrirlo tanto. O sea, ahí hay muchos modelos, pero ahí cuanto más colaborativo entiendo que mejor. Y luego, bueno, vamos un poco ya a meternos en harina con el proyecto básico. A la hora de hacer un diseño estructural a nivel de proyecto básico, tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con madera, y más en concreto con CLT, hay que tener en la cabeza siempre dos grandes ideas. Uno, estamos trabajando con paneles, estamos generando superficies, ¿vale? No son estructuras porticadas, que quizá lo que estamos más acostumbrados a trabajar con ellas. Aquí ya trabajamos con superficies. Cuando proyectamos un forjado no estamos proyectando, no tenemos que ver dónde van las vigas y con qué vamos a hacer el paño del forjado, si va a ser una losa o viguita de bobadilla. Aquí ya con el CLT lo estamos generando. Y con los soportes igual. Cuando trabajamos con CLT estamos trabajando con paneles y generamos superficies. Que no quita que podamos trabajar también con elementos lineales y trabajar pues con pórticos de cualquier otro material, de madera, de acero, a nivel de soportes y vigas, y usar el CLT como superficie del forjado. De hecho, por ejemplo, a la hora de hacer edificios con luces un poco más potentes, con más caras, como puede ser oficinas o edificios o aulas, es muy habitual trabajar con sistemas porticados o semiporticados, donde los forjados son mixtos, donde tenemos una serie de costillas de madera con un panel superior, ¿vale? En residencial, pues hombre, pues las luces que las que vamos a trabajar a nivel de forjados deberíamos intentar evitarlas, porque lo que vamos a hacer va a ser pues generar forjados con mucha más altura, al final con vigas, al final a casi nadie les gusta tener vigas de carga, con lo cual vamos a intentar trabajar siempre pensando en el panel, que en la estructura son paneles que van a ser muros de carga, pues el cerramiento de fachada pues va a ser uno muy claro y que vamos a tener que ir viendo dentro de la configuración interior, de la tabiquería interior, pues de las separaciones entre viviendas, de los núcleos de escaleras y de ascensores, de la distribución interior de cada vivienda, qué podemos considerar estructural y qué no. Pues ahí podemos llegar a todo. Podemos coger y considerar todos los tabiques hechos con madera, todos son estructurales, todos trabajan, con lo cual la estructura vamos a conseguir espesores menores a los forjados y una rigidez muy buena a nivel de esfuerzos laterales
pero vamos a sacrificar pues quizás un coste mayor, un ratio mayor de uso de madera, con lo cual al final pues nos va a penalizar en el coste. Y sobre todo pensando pues en promoción inmobiliaria, donde al final pues vamos a hacer una promoción, el objetivo es venderla, va a llegar un propietario y que al final, pues oye, a lo mejor le apetece coger y decir, pues donde tenía 4 dormitorios me pongo 2, o me hago si no tengo la sala, la cocina con el suelo integrado, porque en este proyecto no encajaba, me lo hago a futuro. Y al final, pues si hacemos que todos los muros portantes sean estructurales, estamos un poco condenando esa vivienda. Entonces ahí tenemos que llegar a ese equilibrio de cuáles son los paneles que tengo que considerar. Y luego lo siguiente que hay que considerar es la dificultad de conseguir uniones empotradas en madera. ¿Vale? Esto pensando sobre todo cuando hacemos edificios donde podemos hacer algo más de arquitectura más singular, empezar a trabajar con voladizos, salientes, entrantes. Pero claro, lo fácil es decir, pues todo vertical, muros uno encima de otro, una planta todas iguales, venga, 6 plantas, una encima de otra, todas iguales. Eso no siempre es posible porque hay veces pues, que se quiere generar otras arquitecturas o se quieren hacer y tenemos coste para hacerlas y nos dejan hacerlas y hay que pensar que no vamos a conseguir uniones empotradas. Entonces, hay que tenemos que jugar pues con la continuidad de los forjados en voladizo, no podemos jugar simplemente con una losa que esté empotrada en un lateral. En lo que decía, en utilizar los muros no solo trabajando en compresión, sino también como parte trabajando a flexión y que puedan soportar esos voladizos, haciendo como cajas que sean todas integradas, todas rígidas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Entonces, por otro lado, trabajar con estructura de CLT es muy sencillo, porque las uniones genéricas, como veis, son muy sencillas. Al final, cuando arrancamos con un muro desde cimentación o desde un forjado en planta baja que hagamos con hormigón, pues vamos a tener un durmiente de separación, donde vamos a trabajar pues, con una madera tratada para que tenga mayor durabilidad y proteger de los arranques. Vamos a proteger con láminas impermeabilizantes los arranques, ¿vale? Como lo mencionaré más adelante, el gran enemigo de la madera no es el fuego, es el agua. Entonces, en los arranques, especial cuidado, especial precaución, cómo se hacen los arranques para evitar que tengamos que pueda entrar el agua por nuestros muros de la estructura. Aparte, si luego preguntáis por xilófagos, lo mismo. Este tipo de barreras son barreras naturales y todo el tipo de xilófagos que podamos imaginar, la gran mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, van a entrar por las partes inferiores. ¿Vale? Y si tenemos humedad, si conseguimos tener nuestra estructura completamente seca, no van a entrar. Lo que decía, pues luego, cuando tenemos un encuentro entre muros y forjados, son muy sencillas. Vamos a tener un muro donde vamos a apoyar directamente el forjado y encima de ese forjado otra vez el muro. Tenemos bandas resilientes para mejorar la acústica, evitar transmisiones por impactos y luego tenemos este tipo de rajes de angulares, pues simplemente para los pequeños esfuerzos horizontales que puedas tener que lo soporte y en el caso que tengamos que ya trabajar pues, con esfuerzos horizontales mayores o ese muro de arrastramiento y podemos tener tracciones, tenemos este tipo de rajes más altos para hacerlo. En forjados pasantes con muros, pues igual, vamos a tener nuestro muro de apoyo con nuestra banda de solidarización. Como veis, el anclaje suelen ser tornillos, nada más que tornillos y nada menos. Pues son tornillos de 24 centímetros, no son los que usamos para los muebles de IKEA, pero es el mismo modelo y este tipo de anclajes. ¿Que lo que tenemos es el muro pasante? Pues vamos a tener un elemento de apoyo, que puede ser un angular, pueden ser uniones ocultas, puede ser cualquier tipo de conexión que hay comercial en el mercado para hacerla, pero son muy sencillas. Al final cuando se empezó a hablar de CLT en la prensa generalista, había un artículo del Mundo hace años, que si lo busquéis por ahí, que es los rascacielos que se montan con una llave Allen. Yo creo el titular un poco escandaloso era, pero bueno, ese concepto de industrializar y de montajes con elementos sencillos. ¿Vale? Entonces, a la hora de diseñar estructuralmente, cuando tenemos nuestro proyecto, tenemos nuestro otro proyecto, tenemos pues ese programa de necesidades de nuestro cliente, ya sea en vivienda, ya sea el uso que sea, ya sea un hotel, ya sea unas oficinas, y tenemos que primero pues empezar a trabajar pues cuál va a ser esa rejilla estructural prevista. Eso yo no creo que haya nada muy diferente a que como trabajamos con hormigón o con acero, pues tenemos que ver cuáles van a ser esos ejes de nuestra estructura con unas luces con las que podamos trabajar cómodamente. Pues no tienen que ser ni 3, ni 4, ni 6, ni 8, con las que el proyecto pide. En función de lo que queramos hacer, nos van a dar unas soluciones para los forjados u otras. Pero bueno, hay que determinar y vamos a tener un coste u otro, pero se puede trabajar. Y esa rejilla, pues, ¿qué es lo ideal? Pues que haya cierta ortogonalidad. Simplemente si te hacemos un edificio pues con forma trapezoidal, pues cuando vas a ir cortando los paneles, la prensa cuando fabrica los paneles son rectangulares. Si tienes que cortar un trozo de madera en cada panel, pues es madera que no vas a poder utilizar.
Pues si quieres optimizar el volumen de madera, pues la ortogonalidad le viene bien. En la continuidad de los elementos, ¿vale? Aquí pues está la discusión con la parte acústica, que siempre te dicen que se intente separar en viviendas un forjado con otro, pero evidentemente si damos continuidad a los forjados a lo largo de todo el paño, por ejemplo, un proyecto que tenga pues, de viviendas que tenga 11 metros de fondo, si un panel puesto en esos 11 metros me cubre los 11 metros, mejor que mejor. ¿Qué es lo que pasa acústicamente? Si tenemos dos viviendas en esos 11 metros, pues bueno, pues que ahí tienes que ver de qué forma evitar la transmisión por flancos, pero bueno, es otra guerra que habrá que trabajar después. Y ahí tenemos que determinar en los elementos horizontales cuál es la dirección principal de trabajo. Pues habrá veces que la tengamos muy clara y habrá otras veces que no esté tan claro cómo queremos que trabaje dentro de nuestras rejillas, si en un sentido o en otro. Pues eso también son de las cosas que habrá que determinar en esa estructura. A nivel de losas, pues siempre hay un gran ahorro de secciones e intentamos trabajar que los paneles de CLT vayan siempre mínimo en 3 apoyos, ¿vale? Al final, la madera, cuando calculamos a flexión un elemento de madera, el cálculo no nos va a dar por estado límite último, el cálculo nos va a dar por el estado límite de servicio. Eso que implica que el principal límite a la estructura es la deformación, la flecha. Entonces, qué duda cabe que un elemento, una viga con 2 apoyos va a tener mucha mayor flecha que la que podamos tener en una viga continua con mínimo 3, ¿vale? Para que os hagáis una idea a nivel de cálculo, pues un forjado o una viga de madera que la llevemos a un estado límite de servicio, pues de L300, a estado límite último está trabajando un 60%. O sea, nos queda muchísimo para llegarlo a estado límite último. Ya no digo rotura final con coeficiente de seguridad, sino estado límite último por normativa, ¿vale? En elementos a flexión. Lo tengo por ahí. Atención a los voladizos. Que es lo que decíamos. La madera trabaja con uniones apoyadas, con lo cual los voladizos siempre van a provocar cierto empotramiento, sobre todo cuando no tenemos continuidad. Pues muchas veces cuando nos planteamos un proyecto con voladizos, muchas veces es decir, es mejor sacarlos fuera de la estructura principal, hacerlo con una estructura auxiliar, que sí vamos a poder fijar bien en los muros y en los forjados de madera y sacar una estructura aparte, porque muchas veces si tenemos que ver la dirección principal del trabajo del forjado, el voladizo que tenemos en 2 direcciones, que al final pues muchas veces los voladizos que queremos son voladizos potentes porque queremos terrazas de 1,5 metros, 2 metros, pues al final te van a complicar la estructura. Luego pues hay que mirar también los elementos lineales necesarios. No todos son paneles, como decíamos antes, sino que se pueden trabajar con vigas y pilares y donde sí vamos a trabajar sí o sí es en cargaderos. Hay que ver pues que cuando hacemos un hueco, por ejemplo, un hueco en un salón para un gran ventanal con una terraza de 2 metros, 2 metros y medio, pues al final la parte de arriba de ese hueco, si ese muro es estructural, que siendo cerramiento muchas veces lo va a ser, sobre todo se apoya, ahí es esto es justo un apoyo de la direccionalidad de la obra, pues ese cargador habrá que tenerlo en cuenta que, oye, no vale con llevar el hueco hasta arriba, tendré que prever que ahí vamos a tener ese cargadero. Y luego, muy importante también es, sobre todo cuando trabajamos con altura, es cómo vamos a trabajar la estabilidad horizontal del edificio. Si va a hacer falta núcleo de rigidización o vamos a trabajar con los muros. Pues los 3 sistemas de estabilidad horizontal, pues con los muros. Esto es un ejemplo de un proyecto en Reino Unido donde lo que hacemos antes, prácticamente casi todos los traques interiores son con CLT, con lo cual tenemos muros en las 2 direcciones. Esto al final nos va a crear una trama de muros portantes, encerramientos en el interior, que vamos a tener bastante rigidez a nivel horizontal. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos tantos muros o con los muros por la altura que tenemos no puede garantizar? Pues podemos trabajar, pues como nosotros siempre, en estructuras metálicas con arrastramientos en uno de los paños, ¿vale? Es muy típico quizá de edificios de madera que están porticados y con muros cortinas. Y si no, vamos a trabajar con núcleos de rigidización. Y ahí ya podemos trabajar con núcleos de rigidización hechos también con CLT, porque sí, también podemos hacer esos núcleos con CLT, o si ya tenemos grandes alturas o el CLT no llega a esa rigidez que necesitamos, pues podemos hacer núcleos de rigidización de hormigón. ¿Vale? Luego, pues a la hora también ya de optimizar y tenemos el diseño y de ver pues cómo bajamos ese coste de ese ratio de metro cúbico de madera empleado por metro cuadrado construido, pues una parte importante de lo que decía, hay que conocer las posibilidades de paneles del fabricante, sobre todo a largo y ancho, ¿vale? Por ejemplo, suponed que por posibilidades de fabricación
o simplemente por transporte. Tenemos un edificio que tiene un ancho de 15 metros, que es la dirección buena para trabajar, pero claro, lo ideal es que vaya el panel de 15 metros. ¿Me compensa trabajar con ese panel de 15 metros yendo a transportes especiales que me van a encarecer el panel? ¿Tengo forma de cortarlo en algún sitio para también cumplir y tener esos 3 apoyos? Pues es donde hay que trabajar. O en las alturas entre forjado y forjado. Pues si el ancho que tenemos son 3 metros, que es para hacer un panel de fachada de 10 por 3, resulta que tenemos 3,20, ya tenemos que empezar a modular a 3 metros en el otro sentido para hacerlo. Pues eso al final nos va a ir condicionando. Entonces, hay que ver muy bien cómo realizar esa parte. O, por ejemplo, a la hora de hacer ese muro, si los huecos los hacemos, pues que el límite del módulo llegue a cada lado del hueco y un cargadero y una pieza para debajo de la ventana, o lo que hacemos es cogemos el panel y hacemos la perforación de los muros, con lo cual esa madera que perforamos, pues oye, no estamos ahí. Pero en todo eso es interesante conocerlo para poder optimizar. Por eso, para aprovechar el material y llegar a unos ratios lo menores posibles y optimizar la estructura. Evidentemente, pues cuando tenemos presupuesto ilimitado podemos hacer prácticamente lo que sea, pero lo normal es que al final tengas que meter en la estructura de CNT en mercado, los costes del proyecto y no puedes hacerlo más. Luego, pues, ¿qué tienes que tener en cuenta también luego cuando ya vayamos a avanzar en ese diseño estructural para pensar ya en calcular esa estructura? Pues hay que determinar el uso de cada uno de los espacios, cuáles son las cargas previstas, qué tipo de ambiente a nivel de durabilidad vamos a trabajar, si es tipo 1, tipo 2, que también va a condicionar el cálculo. Y una parte muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular secciones y que tendremos que tenerlo y que pueden incrementar bastante el tema de la cantidad de madera que empleamos es dejar partes vistas o no. Todos sabemos que la madera pues, nos puede gustar, que podemos querer dejar partes vistas y a la hora de trabajar con un fuego, pues habrá que ver cómo se trata. ¿Vale? Entonces, cuando dejamos partes vistas, ya la única forma de trabajar con de protección al fuego es mediante cálculo, mediante carbonización, con lo cual, sobre todo en muros, va a penalizar bastante tema de cálculo. ¿Vale? En forjados algo menos, pero en muros va a penalizar muchísimo, sobre todo si dejamos muros a 2 caras vistas. Para que veáis aquí algunos ejemplos de luces, que al final, pues con forjados, mucha gente se sorprende del poco vano que es necesario. Pues nos vamos a ir a la fila de abajo en este caso, con un solo vano cargado, y para 5 metros, con incluso una resistencia por 60 minutos, estamos hablando de 180 milímetros de espesor. Pero, por ejemplo, si nos fuésemos a lo que decía antes, a intentar buscar 3 apoyos, ese mismo caso de las mismas cargas con los 5 metros de luz principal, y el otro pues mayor del 0,8, pues estamos en 140. ¿Vale? Estamos hablando de son 4 centímetros de madera. Ahí veis un poco la diferencia de trabajar con paneles biapoyados o con paneles con 3 apoyos. Esta tabla la tenéis en la guía de sistemas constructivos que tenemos en Finsa. Pues, hombre, para hacerte una idea de cómo trabajar con forjados en función de las luces, lo puedes ver. Si ves que, como veis, pues esta luz es de 5 metros y medio, pues con 200 se puede solventar. Si pensáis en esas luces con hormigón, pues una losa de hormigón necesita algo más de canto. ¿Vale? Con lo cual, pues, en cierto modo podemos rebajar también la altura total del edificio trabajando con madera. ¿Vale? En proyecto de ejecución, y veo que me queda poco tiempo para cumplir los tiempos que tenemos establecidos. Pues, ¿cuál sería el siguiente paso una vez que hemos hecho ese diseño estructural? Pues vamos a hacer el cálculo del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si es un proyecto sencillo, donde veamos muy claramente de cuáles son los núcleos de rigidización, cómo trabajan los paneles, podemos trabajar con elementos individuales, pues vamos a ir calculando cada elemento uno a uno, los forjados, cubiertas, muros. Y aquí os pongo una herramienta que es gratuita, está hecha en Austria, es el CNT Designer, donde os va a dar ese predimensionado. Pues para algunos fabricantes establecidos incluso puedes personalizar el panel al fabricante si no está ahí. Puedes definir cada una de las capas, las longitudinales, las transversales, el tipo de madera y el espesor, y vas a poder calcular forjados de una forma pues muy intuitiva. Es un programa que está en Java y está disponible. Si ponéis CLT Designer lo vais a encontrar. Con esto que vas a tener, pues las reacciones en los apoyos, que va a ser la carga de los muros, y bueno, de una forma tradicional vas a ir llevando las cargas hasta la cimentación. Y si no, pues una forma que se puede hacer cuando tenemos proyectos más complejos o queremos ver de qué forma optimizar el consumo de madera es por elementos finitos. Ahí, pues igual, pues con CLT Designer o con el valor de fabricante vas a sacar la matriz de rigidez de cada uno de los paneles que vas a emplear en el proyecto y te va a permitir pues optimizar pues cómo va a trabajar la estructura en su conjunto, con lo cual muchas veces te permite reducir algunos espesores o hacer cosas que seguramente, si calculas ese elemento a elemento,
no lo harías y viendo de forma conjunta lo vas a poder realizar. Y ya, cuando estamos trabajando ya a nivel de proyecto de ejecución, tenemos que tener en cuenta, cuando trabajamos con CLT, lo que es física de construcción, pues aislamiento térmico, que vamos a tener que dotar al edificio, estanqueidad al agua, control de humedad y prevención de condensaciones, aislamiento acústico y protección al fuego. Bueno, pues, aquí es como otros materiales. Por ejemplo, el aislamiento térmico, aquí veis dos ejemplos de secciones, una con SATE y otra con fachada ventilada. Pues se puede conseguir US de 0,27, 0,24. La pone en rojo porque es un programa que es alemán y en Alemania es un poco más estricto que aquí en España. Pero un 0,27 podría ser una U para un cerramiento fachada en España de muy buena calidad. Y lo tenemos con apenas 24 centímetros. ¿Vale? Pues con un trasdosado pues con doble placa también por tema de fuego, ¿vale? Y con un SATE de 6 se pueden conseguir. Que necesitamos quitar menos trasdosado por algunos encuentros, pues siempre podemos ir a SATES mayores y vamos a tener U similares. Con fachada ventilada igual, en espesores pues de apenas 30 centímetros llegamos a 0,27. Con lo cual vamos a poder cumplir con madera perfectamente con el código técnico e incluso a igualdad de prestaciones reducir espesores de fachadas. ¿Eso dónde tiene interés? Por ejemplo, en vivienda protegida donde se vende o se alquila superficie útil. Con la misma superficie construida podemos ganar superficie útil. Al final es dinero. Al final hay que tener en cuenta que vas a sacar unos ratios mejores de superficie útil respecto a superficie construida. ¿Vale? Protección frente a la humedad, lo anticipaba antes. El mayor enemigo de la madera no es el fuego, es la humedad. Tenemos que evitar por todos los medios que nuestra madera le entre humedad, ya sea directamente a través de la fachada o a través de los arranques o a través de las condensaciones intersticiales. Si es un tema importante cuando trabajamos con cualquier otro sistema constructivo que no haya condensaciones intersticiales, aunque el código técnico desgraciadamente te da un método de cálculo pero te deja muchas trampas para escaparte de ellas, en madera es fundamental que calculemos no solo las situaciones del código técnico, sino que vayamos un poquito más allá y veamos situaciones que se nos pueden dar a nivel de condiciones climatológicas interiores y exteriores, a nivel de temperatura interior-exterior y humedades relativas interiores y exteriores, para evitar que haya condensaciones en el interior, ¿vale? Porque es por donde vamos a empezar a deteriorar el material, va a empezar posibles pudriciones y es donde vamos a dar las condiciones idóneas para que los xilófagos nos ataquen, con lo cual barreras físicas, barreras frente a la humedad, en el caso de hacer, pues como en este caso de aquí, pues elementos empotrados en un muro ya existente, por ejemplo, pensando en rehabilitación, donde vamos a apoyar un forjado de CLT sobre un muro existente, asegurar que haya ventilación para que aquí no se acumule humedad. ¿Vale? Ruido, pues aquí os pongo algún ejemplo de que también se puede cumplir código técnico frente al ruido. La madera parece que tiene esa mala fama, que es difícil cumplir código técnico, y lo único que complica un poco más el código técnico respecto a la madera, que el método simplificado que se puede aplicar en casi todos los casos con sistemas tradicionales, con la madera no se puede aplicar, salvo en unifamiliares, donde suele que mirar el tema de envolventes exteriores, con lo cual nos vamos a tener que ir al método general y a trabajar un poquito más la parte acústica. Deciros que aquí ya algunos fabricantes ya tienen datos acústicos de esos materiales, pero que hay dos bases de datos estupendas a nivel europeo, que son Lignum Data y DataHold. De hecho, tenía por aquí para traeros algún ejemplo donde podéis encontrar todo tipo de sistemas y productos. Podemos buscar forjados, divisorias, por ejemplo, una medianera donde hay una doble hoja. A ver, me ha ido al alemán. Lo pasamos a español. Manuel, aprovecho para recordarte que ya son la 1:15, entonces habría que ir terminando y dar paso a las preguntas. Perfecto, 5 minutos. Podemos decir, por ejemplo, en España, en una divisoria entre vivienda nos piden entre 45 y 50 decibelios. Aquí ya empiezan con 54, incluso considerando el término C de ruido rosa. Entonces, con un muro que simplemente, pues, si vemos el detalle, es un muro, dos paneles CLT con un aislamiento interior y dos placas de yeso en las caras, ya tenemos esos 55, 54 con el coeficiente C de aislamiento acústico. Vamos a encontrar aquí sistemas para forjados, muros, cubiertas, donde vamos a poder cumplir muy holgadamente código técnico. ¿Cuál es el problema? Que como en España somos el país donde menos requisitos acústicos se pide a nivel de código técnico, seguramente aplicando estrictamente estos sistemas vamos a provocar un pequeño sobreencarecimiento. Ahí es donde hay que trabajar a nivel de diseño, qué es lo que podemos tratar y qué es lo que no podemos
tratar, ¿vale? Se me ha ido. Entonces, y luego, pues, el gran mito de la madera, que es la protección frente al fuego. La madera, pues, cuando ataca el fuego, pues tiene un comportamiento diferente a otros materiales. Pues ahí yo no diría ni casi ni mejor ni peor, porque cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Sí, la madera se quema, todos sabemos que la madera se quema, arde, pero bueno, por poner un ejemplo, cuando encendemos una chimenea con trozos grandes, o sabes encenderla bien y empiezas a poner trozos pequeñitos, o empiezas algunos truquitos, o que prenda un troco grande es complicado. Y además sabemos que tarda mucho en quemarse del todo. Con todo eso, para proteger frente al fuego, pues como todas las estructuras, el código técnico nos va a decir en función del uso, de la altura, qué resistencia al fuego necesita nuestra estructura y tendremos que plantear con qué estrategia vamos a protegerla, ¿vale? La primera es calcular la estructura ante situación de incendio, pues lo más sencillo. Voy a dejar la estructura vista o no me apetece considerar que los trasdosados van a colaborar a la protección frente al fuego. Pues en mi cálculo voy a calcular, por un lado, estado límite de último y de servicio en situación normal y vamos a calcular también con las cargas y sobrecargas que pide el código técnico en caso de incendio, y con esa velocidad de carbonización que es muy conocida en la madera y se sabe muy bien cómo se comporta, qué sección es la que necesitamos para caso de incendio. Luego la segunda, pues oye, pues igual que hacemos con acero, que al final cuando hacemos una estructura de acero acabamos pintándola por todo sitio y protegiéndolas. Aquí igual podemos confinar la estructura de madera con otros materiales y sistemas que garanticen esa resistencia. Pues evidentemente si tenemos un sistema de placas de yeso laminado, un trasdosado, que el fabricante de esa placa de yeso laminado te dice que pues una estructura de 48 autoportante con dos placas de 15 son R90, pues oye, si la ponemos delante, R90. Ya tenemos protegido lo que tenemos detrás. Y otra opción es decir, oye, pues vamos a combinar ambas estrategias. Pues si necesito, por ejemplo, pensando en edificios de más altura o de usos donde nos piden ya 90 minutos, 120, pues con madera quizá estemos pagando mucha sección, mucha madera, si consideramos todos los 120 minutos. Pero es más fácil decir, oye, pues voy a proteger para 60 y voy a tener otros 60 calculados y justifico los 120 y combinarlos, ¿vale? Y como es la hora, tenía un par de ejemplos para verlos, pero lo vamos a dejar aquí y vamos con las preguntas para que no se nos alargue mucho. Muy bien, Manuel, pues tenemos ya unas cuantas. Si quieres te pregunto la primera, que es corta y rápida. ¿Cómo es la recepción en obra? ¿Cómo es la recepción en obra? Pues la recepción en obra, cuando se hacen los planes de fabricación, aparte de los planes de fabricación, se va a dar una orden de montaje, cómo queremos que llegue el material, ¿vale? Al final, la idea es que la carga en el camión sea cargues primero lo que vas a montar después. Por lo cual, al final, a la hora de hacer la recepción, pues con cualquier otro material vas a tener tu albarán con todas las piezas que van a venir, cada pieza numerada en función de ese plano de fabricación, y vas a descargarlo con medios habituales. ¿Qué opción se puede hacer también con CLT? Es pedir que esos medios de elevación vengan puestos de fábrica, ¿vale? Esa es una opción que incluso se puede suministrar desde fábrica los medios de elevación, ya sean pues tornillos con argollas, eslingas, para que directamente del camión se pueda, con la grúa de obra, descargar y montar, ¿vale? Muy bien. También nos preguntan si en zonas tropicales, por ejemplo en el Caribe, con altas temperaturas y humedades muy altas todo el año, zonas de playa, ¿es viable construir con CLT? Evidentemente, lo que tienes que tener en cuenta cuando trabajas en zonas climáticas un poco extremas es cómo vas a proteger la estructura. Pues lo que hablábamos de protección de condensaciones en un muro, pues pensando aquí en España o en Centro Europa, allí tienes que tener en cuenta pues que la humedad relativa es más alta y tendrás que ver de qué forma la vas a proteger. Pero no hay más problema que tener en cuenta cómo vas a protegerla, porque evidentemente pues hay las maderas con las que se usan son coníferas y pueden ser sensibles a esos cambios de humedad. Habrá que tenerlo en cuenta en el diseño. Muy bien. También nos preguntan en cuanto al cálculo de las uniones entre paneles, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta en cuanto a esfuerzos? El cálculo de uniones entre paneles. Al final, cuando tienes una unión, claro, uniones de forma genérica. Es difícil hablar de uniones de forma genérica. Por ejemplo, si tenemos que tener en cuenta una unión entre un forjado y un muro, al final con la unión lo que tenemos que garantizar es que el esfuerzo cortante, por lo que decíamos, la madera trabaja solo a nivel de
de apoyo sin empotramientos, de apoyos simples, vamos a tener un esfuerzo cortante que tenemos que asegurar su transmisión, ¿vale? Ya sea pues apoyando encima, pues luego fijando para que no haya ningún desplazamiento lateral, o si es por el lateral, pues asegurando que esas uniones están verificadas para asegurarse en ese cortante, ¿vale? Por ejemplo, lo que habíamos el ejemplo en el muro con el angular ese largo, el hold down, pues está previsto para soportar tracciones. Pues al final tienes que tener en cuenta cuáles son los esfuerzos que llegan por cada parte de la unión y cómo vas a hacer esa transmisión eficaz de esfuerzos de un sitio a otro. También pues cómo lo vas a hacer, si con pasadores, con tornillos, con algún tipo de sistema, digamos, más industrializado que existe en el mercado para unir CLT. Pero tienes que tener en cuenta en ese nudo qué esfuerzos tienes de un sitio a otro, ¿vale? Y cómo los vas a lograr la transmisión, ya sea por contacto directo o con medio de alguna unión. Vale, tenemos aquí también unas preguntas que quería enlazar. Nos preguntan de manera genérica con qué especies de madera se fabrica el CLT y en concreto en el caso de Finsa, y también preguntan por el sello FSC. ¿Qué tiene el sello FSC? Vale, pues lo habitual con lo que se fabrica CLT a nivel europeo casi mundial es trabajar con coníferas. Pues en Centro Europa, en Norte Europa tenemos abeto, tenemos pifia. Y luego, pues, por ejemplo, en Francia hay gente que está trabajando con pino, en Egoin también es pino, y nosotros en Finsa también vamos a trabajar con pino gallego. ¿Vale? Y sello FSC, pues, bajo pedido, pues habrá que tenerlo. Evidentemente, pues, no se puede certificar todo por defecto porque seguramente no haya plantaciones suficientes, pero en caso que un proyecto se requiera certificación forestal sostenible con FSC, se va a tener. Estupendo. También nos preguntan, a nivel sísmico, ¿cómo afecta el CLT? A nivel sísmico, pues hay diferentes ensayos en laboratorios sísmicos donde el CLT se comporta bastante bien. En el sentido que hay, el CLT en su conjunto, claro, va a depender mucho del tipo de edificio. A nivel sísmico hay que tener en cuenta en un edificio siempre dos consideraciones, pues que sea flexible y que tenga cierta masa para que no afecte a la vibración del terreno. Pues, por ejemplo, en el caso de que tengamos un buen núcleo de rigidización, por ejemplo, con hormigón y tengamos el resto de la estructura con CLT, combinamos las dos cosas. Combinamos un núcleo rígido con una estructura flexible, con lo cual se suelen comportar bastante bien. En el caso de que tengamos unas fuerzas sísmicas donde haya que entrar en consideración, pues evidentemente pues el calculista tiene que tenerlo en cuenta y diseñar las uniones y la estructura teniendo en cuenta ese nivel sísmico. Estupendo. Nos pregunta también si se puede emplear el CLT como una sección combinada con una viga de madera, es decir, atornillar el CLT encima de la sección rectangular y considerar la rigidez y resistencia de la sección combinada en T. Sí, incluso se puede hacer una doble T, ¿vale? Ahí ya será cuestión, hay algunos métodos que están probados y que hay varios papers sobre ello, de cómo trabajan de forma conjunta. Pues en esa viga de madera, pues ya sea de viga laminada o incluso LVL, con ese panel de CLT en la parte superior e incluso en la parte inferior, y que trabaje no solo como una T, sino también como una sección en I. Habrá que tener en cuenta, pues cuando vamos a calcular la conexión, pues que los esfuerzos rasantes entre el panel de CLT y la viga pues estén diseñados adecuadamente para asegurar que trabajen en conjunto y que las deformaciones sean compatibles, pero se puede hacer, incluso se puede hacer trabajar panel de CLT con hormigón encima o un forjado mixto madera-hormigón. ¿Con eso que conseguimos? Pues mejorar bastante la resistencia estructural y mejorar sobre todo la tema de acústica. Nos preguntan también qué previsión tenéis en Finsa para comenzar a suministrar CLT y qué archivos de CAD necesitáis para hacer el pedido. Pues nosotros en Finsa estamos trabajando ahora con un proveedor austríaco, con lo cual cualquier proyecto podríamos afrontarlo desde ya, sabiendo que no somos los más competitivos en el mercado, porque al final trabajamos por medio de tercero. La previsión de trabajar con nuestro CLT de Galicia es empezar en el primer trimestre de 2021. O sea, que un proyecto que estéis trabajando ya a nivel de proyecto básico, proyecto de ejecución, pues oye, pues que tengáis que empezar la obra en otoño, pues podríamos estar en disposición de poder suministrarlo. Y respecto a qué archivos de CAD, pues hombre, si tienes archivos CAD, bien. Que tienes en BIM, mejor aún. O sea, lo que sea un formato digital para trabajar con ello. Porque a la hora de trabajar esos planes de fabricación, al final los vamos a realizar desde fábrica, ¿vale? Y digamos que ahí yo la asemejo mucho a cuando se hace un forjado con biguete de bovedilla, que al final pues tienes en proyecto pues un tipo de forjado, digamos, en superficie, y es el fabricante del biguete de bovedilla que al final te dice, oye, pues son tanta biguete de tanta dimensión con estos refuerzos. Aquí igual, aquí vamos a definir pues en las superficies que tengas, con el espesor que tengas calculado, pues cómo son los paneles, cómo llevan los anclajes, las uniones y demás.
Nos pregunta también si el pino laricio sería apto para CLT. Esa pregunta es difícil. Yo entiendo el pino laricio por la experiencia que tengo y lo que he leído y lo que me ha contado gente que lo ha caracterizado, tiene una resistencia estupenda. Es un pino muy, muy, muy bueno para hacer CLT. El tema es lo que decía antes. Si no hay demanda de madera para que haya industria, pues es complicado. Nosotros, por ejemplo, en Finsa es una apuesta bastante fuerte porque más o menos nuestra capacidad de planta aproximadamente va a ser entre 15 y 20 metros cúbicos al año. Eso es el tamaño del mercado del año pasado. O sea, vamos a poner una planta para cubrir todo el mercado sabiendo que no lo vamos a cubrir entero. También nos preguntan cuántas veces es más rápida la construcción con CLT que el hormigón. Depende del proyecto. O sea, depende del proyecto. Dar una cifra así de cuántas veces es más rápida sería no podría dar esa cifra porque no sería cierta. Si te digo que es 10 veces más rápida, te miento. Si te digo que es 4 veces más rápida, también te miento. Ahí depende de cada proyecto. Tendremos que analizarlo por caso, entonces. También nos preguntan qué diferencia de precio aproximado hay entre una vivienda tradicional y una con CLT. No sé si igual estamos como un caso como el anterior, que es complicado. No, hombre, ahí a nivel claro, ahí hay que considerar varias cosas. Si la pregunta es por coste directo, o sea, cuánto me cuesta de coste directo más una estructura de hormigón, de CLT respecto a una de hormigón, pues va a depender mucho el caso de tener bien optimizado el proyecto en la tipología de edificio, pero por ejemplo, pensando en una vivienda plurifamiliar en altura, pues seguramente los ratios que estéis acostumbrados a manejar para una estructura de hormigón esté en torno a 120, 150 euros metro cuadrado. Con CLT te vas a ir a cerca de los 300. ¿Vale? Claro, ¿qué tienes de ahorro? Pues la velocidad de montaje, con lo cual tienes menos gastos indirectos en obra, con lo cual vas a compensar. Ya hay estudios en Reino Unido y en Estados Unidos donde el CLT está a un precio muy similar con estructura de hormigón. ¿Vale? Allí, claro, los costes que manejan son diferentes, aquí son bastante inferiores, pero yo entiendo que se va a llegar a igualar, sobre todo pensando que una estructura con CLT se emplea menos mano de obra que con una de hormigón. Todos sabemos el problema que hay de mano de obra en la construcción, con lo cual, pues al final tendrá que tender a igualarse o no ser tan alta. Nos preguntan también con qué luces máximas se suele trabajar. ¿Con qué luces máximas? Pues, por ejemplo, en un panel de 300 milímetros puedes irte una luz fácilmente de 9 metros. Son cosas exageradas. Si necesitas luces más amplias, pues lo que decía en la pregunta anterior, pues puedes hacer forjados combinados, forjados en T o forjados en I, combinando pues una serie de vigas de madera con el panel, con lo cual puedes conseguir luces de 9, 10 metros de forma fácil y sencilla y bastante competitiva en coste. ¿Vale? O sea, una luz cómoda para trabajar, pues trabajar entre 3,5, 4,5, 5 para viviendas se trabaja muy cómodo con espesores que se puede optimizar bastante bien. Nos preguntan también por acabados exteriores o interiores compatibles. Por ejemplo, el mortero, nos preguntan. En acabados exteriores e interiores compatibles. Pues ahí la verdad lo habitual no es dar morteros directamente. Por ejemplo, en exteriores sí se pueden aplicar fachadas ventiladas, se pueden aplicar sates. Más que nada porque yo dudo que con un mortero puedas garantizar el tema sobre todo de entrada de agua y de condensaciones. Con lo cual, pues seguramente no puedes trabajar directamente. A nivel de interiores, no sé hasta qué punto aplicar un mortero en interior tiene algún sentido. Yo creo que directamente yo no lo aplicaría, más que nada porque al final los morteros tienen agua, vas a meter agua dentro de la madera y vas a tener que esperar a que saque. No son sistemas habituales aplicar morteros directamente. O sea, sí puedes aplicar cementos colas, por ejemplo, igual que aplicas sobre de tableros y demás, pero un mortero directamente, un revestimiento continuo de mortero, no lo veo sentido. Y el exterior yo no lo aplicaría porque no creo que ninguno te garantizase, un fabricante te garantizase pues la compatibilidad de movimientos entre madera y mortero y el tema de entrada de agua, condensaciones y demás. Nos preguntan también por el largo, que tú habías comentado que va de 12 a 22 metros.
y nos comentan que un contenedor mide 12 metros máximo. ¿Es posible fabricar largos menores a 12 metros? Entiendo que es para transportarlo, ¿no? Vía contenedor. Claro, el CLT es un producto que al final se fabrica expresamente para un proyecto, ¿vale? Entonces tú en el proyecto puedes poner el condicionante que quieras. O sea, tú puedes decir, mira, yo en el proyecto a la hora de diseñar, igual que decía que hay que tener en cuenta los largos de los fabricantes, puedes tener en cuenta también limitaciones de transporte. Y dices, oye, pues si tiene que ir en contenedor, pues sé que el máximo del panel no puede tener más de 11,50 por 3 o 11,50 por 2,40 para optimizar el espacio. Pues a la hora de diseñar tendrás que tener en cuenta esa consideración de transporte, ¿vale? Claro, que se puede fabricar en esas dimensiones no quiere decir que haya que trabajar con esas dimensiones, son los máximos a los que puedes ir. Tú puedes siempre limitar, decir, oye, pues, por ejemplo, en rehabilitación, en un proyecto que hemos hecho en Galicia, pues al final, por tema de huecos para entrar en rehabilitación, los paneles eran de 62 centímetros de ancho. Pues tú puedes poner limitación de medida que quieras. Otra cosa sea, pues si optimiza más, menos, lleva más mecanizado menos y el coste, pero posibilidades hay. Genial. Nos preguntan también con qué está encolado el CLT. Pues las colas que se suelen utilizar, hay dos tipos de colas. Una, las ureas formol, que hay pocos fabricantes que lo usan, y lo que están usando casi todos los fabricantes y lo que usaremos nosotros será colas de poliuretano. Son mucho más estables, no tienen formol añadido, soportan bien a la humedad siempre mejor que el urea formol. Se suelen usar en colas de poliuretano. Estupendo. Pues vamos ya con la última pregunta, si no llega alguna de última hora, que es ¿qué sistemas de aislamiento suelen usarse con más frecuencia? Un sistema de aislamiento, pues los habituales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la gente que trabaja con CLT está también muy enfocado a tema Passive House, a tema de construcción biopasiva y suelen ir a materiales naturales. No hay ningún problema en usar otro tipo de materiales. ¿Qué es lo que yo haría? Por tema de fuego en fachadas, irme a trabajar con lanas de roca en aislamientos de fachadas ventiladas o de SATES, simplemente porque la lana de roca es un material que es incombustible y voy a trabajar bastante bien. Por lo demás, al interior, la que estéis acostumbrados, yo diría eso. Al exterior, pues sí trabaja con lana de roca por tema de resistencia al fuego y al interior la que se quiera. Muy bien, pues esto sería ya todo. Ya no tenemos más preguntas. La verdad Yo tengo que alguna muy más bien. por ahí, yo creo. No sé, alguna más por ahí Mm, Ay, sí, disculpa porque sí que había más, no le he dado para abajo. Preguntan, ¿se realiza algún tratamiento autoclave en las zonas bajas propensas a la acumulación de humedad y también a xilófagos, carcoma, termitas? Por lo general no hay casi nadie que lo esté haciendo o hacer CLT con autoclave. Nosotros en Finsa estamos estudiando si puede haber mercado para trabajarlo o no. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues lo que decía, el durmiente de arranque sí que sea una madera tratada con autoclave, poner barreras físicas para tema de xilófagos y barreras para la humedad. Si es una parte de muro que va a estar con una fachada ventilada, pues evidentemente tenemos que poner una lámina que impida que entre agua al muro. Tenemos que vigilar condensaciones para que no haya humedad, ¿vale? Entonces, para tema de humedad, sobre todo protección física y protecciones de diseño, ¿vale? ¿Qué se quiere? Pues se pueden hacer impregnaciones, digamos, a base de pinturas y barnices, pues para protecciones, digamos, más o menos temporales, pero lo habitual, una estructura CLT la vamos a tener oculta, vamos a trabajar muy bien el diseño, que es lo que tenemos que hacer, trabajar muy bien el diseño para evitar que entre agua. Bueno, y para todo el tema también que nos comentaban, xilófagos, carcoma, termitas, hay otra pregunta también que habla de si hay CLT con tratamiento antitermitas para zonas contaminadas. En principio no lo hay. En principio se suelen trabajar eso con protecciones, con barreras físicas, lo que decía, y con diseño para humedad. Nos preguntan también cómo se resuelven los puentes térmicos en ventanas. Los puentes térmicos en ventanas, pues claro, ahí va a depender mucho de cómo vayamos a hacer dónde vayamos a poner la ventana. Claro, si pensamos en una ventana que la ponemos sobre el CLT, pues al final lo que tenemos es trabajar, pues como trabajamos con PASI, pues que es ese tipo de productos expansivos que van a sellar la unión de la ventana con el muro. Claro, que es lo habitual aquí en España, que nos gusta tener las ventanas enrasadas por dentro, con lo cual la ventana va a estar al final enrasada con el trasdosado. ¿Cómo se resuelve? Pues igual a base de productos sellantes, espumas, pero el puente térmico de la ventana siempre va a estar en cualquier sistema constructivo. Lo que hay que hacer es intentar reducirlo con el uso de productos adecuados de sellados y una instalación correcta de la ventana.
Nos preguntan también si es posible montaje en fábrica y entrega de módulos tridimensionales. Nosotros, Nonta, el fabricante de CLT, fabrica el panel. ¿Qué es lo que hay? Si hay una industria que está haciendo industrialización en 3 dimensiones y sí está haciendo más allá de fabricar, pues igual que hay gente que hace módulos 3D con acero, gente que está haciendo módulos 3D con madera. Entonces, ahí animo, si hay alguien conoce alguna empresa que quiera hacerlo, pues encantado de trabajar con ellos y en colaborar lo que necesiten. Nosotros como industria fabricante del panel de CLT no vamos a hacer ese ensamblaje en 3 dimensiones. Eso, digamos, que corresponde a un nivel más allá de industrialización donde no estamos en ese mercado ahora mismo. Otra cuestión. ¿Se considera el adhesivo de poliuretano en el cálculo de emisiones de CO2 que has presentado al principio? Pues cuando se hacen los análisis de ciclo de vida de los paneles de CLT se tiene en cuenta todo. O sea, porque la norma de cálculo de PDs así te lo indica, tienes que tener en cuenta prácticamente todo, con lo cual sí se considera. ¿Qué es lo que pasa? Que el adhesivo, el porcentaje de adhesivo respecto a madera, pues ronda el 1 o 2% como mucho, con lo cual su influencia es muy limitada. Vale, gracias. Pues bueno, quedaría una pregunta que me he saltado, que es si se facilitará la presentación. Como os decía, la sesión está siendo grabada, con lo cual os la haremos llegar a todos los asistentes vía email esta semana, con lo cual tendréis toda la información. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Vamos a seguir con algunas formaciones online de este tipo, así que os haremos llegar toda la información, tanto vía mailing como vía redes sociales. Y como os decía, a lo largo de esta semana recibiréis la grabación de la sesión. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.